Son las 8 de la mañana, 3 minutos, les damos la bienvenida, hablemos temprano, como lo vieron, hoy el Papa, su cuerpo, está ahí con los feligreses, en compañía de todas esas personas que quieren darle el último adiós en la Basílica de San Pedro, después de ese traslado desde la capilla de Santa Marta, y para esta oportunidad, con una ceremonia, con todas las disposiciones, con todo el protocolo, pese a los cambios que él mismo introdujo y que él mismo pidió para esos funerales. De ese protocolo y del proceso que viene vamos a hablar hoy. Es un honor tener aquí al padre Diego Uribe Castrillón. Él es docente de teología de la UPB, una profesión a la cual le ha dedicado 40 años de su vida, casi 40 años, padre. Padre, qué alegría tenerlo aquí en Hablemos Temprano. Bienvenida. Gracias, sí, por esta invitación. Bueno, estamos pues dispuestos a ver todo lo que tiene que ver con el proceso de las exequias del Romano Pontífice y de pronto algunos detalles sobre la elección. Padre, estaban cerca, dicen desde el Vaticano, de 20.000 fieles ahí esperando el féretro del Papa Francisco para hacer su despedida. ¿Qué significa eso para un creyente, para un católico o para una persona que sencillamente veía en Francisco una persona admirable? Bueno, ahí en ese proceso de la sepultura del Papa se manifiesta siempre como la admiración de los fieles, y uno podía hacer incluso una diferencia cómo fue el entierro del primer Papa. Pedro fue sacado de ahí, del lugar del martirio, y llevado a un lugarcito que precisamente estaba indicado cerca del obelisco que hay ahí en la plaza de San Pedro. La diferencia es que ahorita pues se tiene un ritual muy sobrio, muy bonito, una celebración hecha con mucha modestia y con mucha elegancia al tiempo, porque eso empezó a reformarse de tiempos del Papa Pablo VI, que suprimió una cosa muy solemne que se hacía, un catafalco, se preparaban una serie de rituales sumamente difíciles, pero ahorita el Papa llega a ese lugar donde va a ser, digámoslo así, acogido y admirado también por los fieles, vestido de rojo. Ahí estamos viendo, padre, las imágenes en vivo, esa majestuosidad, la solemnidad, el silencio, a pesar de la cantidad de personas que acompaña esta ceremonia. Y usted hace énfasis en el color rojo, porque eso tiene un significado. Sí, porque el Papa es el sucesor del apóstol que está exactamente a 15 metros ahí abajo de donde está ubicado ahora. Eso tiene todo un significado. Claro. La belleza del ritual está puesto junto a la confesión de Pedro, es decir, donde están las reliquias del apóstol Pedro, ahí cerca ponen siempre al sucesor para su velación, digámoslo así. El vestido rojo es porque es un sucesor de los apóstoles, y además la simplicidad del ritual nos indica que está puesto prácticamente sobre el piso de la basílica para indicar también algo muy bonito. En el fondo es una memoria hasta del mismo día de la ordenación. Por eso la gente se admira cuando en las celebraciones de las exequias de los sacerdotes y de los obispos se pone sobre el suelo. Ahí fue donde uno se postró para hacer su ofrecimiento al Señor. Ahí se pone el cadáver como para indicar también no solo humildad, sí, entre otras cosas la palabra humildad viene de humus, del suelo, sino para indicar también que es como un recuerdo de lo que significa la figura del pontífice, incluso muerto. A través de esa presencia de su persona pasa el misterio de Dios a los pueblos, a las personas que lo están visitando, saludando, y se le honra a un ser humano que hizo una tarea especial en la iglesia con ese detalle tan bello y tan simple a la vez. Qué bonito, padre. Todo tiene un significado y ya vamos a estar ahondando en eso, pero no quiero dejarlo seguir sin que me cuente algo muy básico que tal vez muchos no nos preguntamos, porque siempre lo hemos escuchado, pero no sabemos de dónde viene la palabra Papa. Precisamente por eso está el Papa ahí puesto en ese sitio. Petri Apostoli Potestas Accipiens. Es una frasecita con 4 palabritas latinas que dice: aquel que recibió la potestad de Pedro.
qué belleza esa figura tan sencilla. Es decir, el que sucede en la tarea que le encomendó el Señor a San Pedro, ese es el Papa, no es papá, sino Papa. Petri Apostoli Potestas Accipiens, el que recibió de Pedro la potestad, por esa comunicación a través de los siglos que hemos tenido en la Iglesia de esa autoridad. Qué bonito. Padre, usted ha mencionado en varias ocasiones la palabra humildad. Y esa ha sido la característica, fue la característica de la vida del Papa Francisco, pero también lo que él quiso para su muerte. Él cambió varios asuntos del protocolo justamente para hacerlo más cercano a la gente. Sí, sobre todo que es hacer posible que la celebración no se convierta, y él mismo lo advirtió, como en el funeral de un jefe de Estado, de una figura extraordinaria y significativa en el plano de las cosas humanas, sino es el paso a la vida eterna de un ser humano que prestó un servicio en la Iglesia con cariño, con afecto y con una cercanía con el pueblo de Dios. Pero hay que advertir que no es la primera vez que ocurre algo semejante. ¿Ah, sí? Ya, por ejemplo, en tiempos de otros pontífices se habían presentado algunos signos muy bonitos de lo que sería una especie de variación en el estilo de las cosas. El Papa Pablo VI fue el que introdujo esa forma de sepultar a los papas poniéndolos sobre el suelo. Pero ya desde antes habían venido unas reformas muy interesantes. El Papa Pío V quitó esos hábitos suntuosos de púrpuras y cosas y dijo que el Papa se vestía de blanco, por ejemplo. Sí. Y así, cada uno va introduciendo algunas precisiones a la forma como quiere ser sepultado, e incluso ellos tienen también la libertad de escoger dónde quieren ser sepultados. El Papa Francisco, por ejemplo, escogió Santa Marta. Santa María. Santa María, Santa María. Por su devoción a la Virgen María. Incluso ven que tiene el rosario en sus manos, que siempre lo ponen ahí en esa experiencia, porque es como libertad de la persona de querer dónde quiere ser sepultado. De hecho, es como y no todos los papas están enterrados en San Pedro. Hay unos que están enterrados en la Basílica de Letrán, hay papas que están enterrados fuera de Roma. Por ejemplo, el Papa Celestino V está enterrado en otro lugar, que incluso Benedicto visitó esa tumba y le dejó el palio, el signo de la autoridad pontificia allá a ese Papa en esa sepultura en un lugar de Italia. Padre, por ejemplo, el cambio de no utilizar el catafalco, que es como esa plataforma que también se utilizó en algunos funerales de los papas, o el féretro, por ejemplo, cambiar que fueran 3 féretros a uno solo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa un poquito como simplificar todo ese ritual tan complejo que se tenía en muchos casos hasta por seguridad de los restos del pontífice. Sin embargo, se conservarán algunas cosas que estaban previstas en toda la forma de proceder en estos casos. Se indica como descomplicar un poco la situación, porque es que prácticamente el Papa quedaba herméticamente sellado en una urna con un montón de requisitos y de prescripciones. El próximo viernes en la noche van a estar el secretario de Estado, que entre otras cosas se dice emérito porque ya no es secretario de nadie, sino está el decano del Sacro Colegio, está el camarlengo, que es la persona que tiene la tarea de coordinar la vida de la Iglesia, sobre todo la parte de la elección, y las personas de la curia acompañando un gesto muy bonito que ojalá lo transmitan. Ya lo transmitieron en caso de Papa Juan Pablo y luego en el caso del Papa Benedicto, que es cuando se cubre el rostro, se pone en el féretro un rollito donde está la vida del Papa redactada armoniosa y bellamente manuscrito, lo deben estar haciendo, y se ponen también como unas indicaciones del periodo en que fue pontífice, que entre otras cosas se dice emérito porque ya no es secretario de nadie, sino está el decano del Sacro Colegio, está el camarlengo, que es la persona que tiene la tarea de coordinar la vida de la Iglesia, sobre todo la parte de la elección, y las personas de la curia acompañando un gesto muy bonito que ojalá lo transmitan. Ya lo transmitieron en caso de Papa Juan Pablo y luego en el caso del Papa Benedicto, que es cuando se cubre el rostro, se pone en el féretro un rollito donde está la vida del Papa redactada
armoniosa y bellamente manuscrito, lo deben estar haciendo, y se ponen también como unas indicaciones del periodo en que fue pontífice. Todo dentro de una simplicidad muy bonita que ya se había empezado a experimentar en la Iglesia, pero que ahorita se hace más evidente, incluso pues porque los medios nos ponen en contacto con todo este ritual. Es indicar, sí, como que él quiere ser considerado como cualquiera de los creyentes en la simbología y en los signos que acompañan la muerte. Por ejemplo, está ahí al lado del cirio pascual, que es muy bello saber que ese cirio fue el que se encendió en la noche de Pascua, cuando prácticamente la vida del pontífice estaba ya en su última etapa. Es un signo de resurrección. Y ya que usted lo menciona, padre, desde su visión teológica, quiero preguntarle, ¿qué significa para usted que haya muerto el Papa en el inicio de la Pascua, que haya esperado hasta esa ceremonia de resurrección para decir con todo el esfuerzo, con sus últimas fuerzas físicas, hermanos y hermanas, feliz Pascua? Bueno, de alguna manera él estaba preparándose para su Pascua, para su encuentro con el Señor, y lo tenía muy claro en su vida. Y incluso parte de eso es su testamento espiritual. Lo que él quiere, los deseos últimos. Casi siempre los papas dejan ahí una huella muy especial de su significado, de su vida. El testamento espiritual de Benedicto es espectacular porque dice: yo he hecho esta tarea, he servido a la Iglesia, pero morir en Pascua es muy significativo. Es como asimilarse de alguna manera también a uno de sus predecesores, el Papa Juan Pablo II, que murió el día de la Misericordia. Recordemos que es como la víspera de ese día tan especial. Sí, las fechas están escritas en la mente de Dios, pero las coincidencias son muy interesantes porque uno las puede interpretar a la luz de la fe como un participar ya de la resurrección de Cristo, de su victoria sobre la muerte, y hacer ver que la muerte en definitiva no es un fracaso, sino un triunfo. Qué bonito eso, padre. ¿Cómo es ese paso también tan significativo de cuando se cierra el féretro? Bueno, es para indicar que ya cesa como la exposición pública de una figura y ya empezamos a contar con la memoria, el significado de la persona en la vida de la Iglesia. Incluso la oración es muy bonita, cuando este rostro tan querido para nosotros va a desaparecer, y de alguna manera es imitación de lo que ocurrió con Cristo, que también le cubrieron su rostro con el famosísimo sudario, que entre otras cosas por ahí ha estado funcionando en estos días ese análisis de esa pieza tan especial, pero es indicar que nos quedamos ya no con la memoria de una imagen, sino de un legado espiritual, de un testamento de fidelidad a Dios, de unas vivencias de fe, de una experiencia del Señor, en la que cada uno de los papas nos ha mostrado una faceta del rostro y de la vida de Jesús. Padre, ese terciopelo que cubre el féretro también tiene un significado. Pues el significado es como una indicación de algo bonito, de algo sencillo a la vez, como para indicar como que se recoge un cadáver con la veneración que debe tener un cuerpo humano. Sí, incluso detalles muy lindos también en todas las culturas. Como siempre el cuerpo es protegido, es cuidado por lo que significa como punto de encuentro con las personas, y es una señal de delicadeza. No es tanto de lujo, ¿no? Sino que es como indicar, se respeta el cuerpo humano por lo que significa como templo del espíritu, decimos nosotros los creyentes, pero también como el espacio en el cual una persona pudo comunicarse con nosotros. Padre, uno de los recuerdos que aquí en Antioquia y en Colombia vamos a atesorar del Papa Francisco fue su visita, por supuesto, y usted estuvo muy cercano a esos protocolos, a esa organización, a ese recibimiento. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerda? Bueno, primero que todo pasó una cosa muy curiosa que yo creo que casi ninguno se acordó, pero yo sí me acordé. Que estaba el Papa, vino a Medellín con todo el significado de su presencia, pero él ya había estado aquí varias veces en actividades del CELAM, de la Conferencia de Obispos de América Latina, en cuando era obispo de Buenos Aires, incluso ahí, pero sí, recuerdo de su presencia aquí, preparando ese momento de Aparecida, una reunión de todos los obispos, en fin. La llegada del Papa a un lugar es muy bonita, porque en ese instante ese
ese lugar es la sede de Pedro. Donde está Pedro está la iglesia. Es muy significativo. Cuando vino el Papa Juan Pablo, que entre otras cosas ese día recibí yo la ordenación, fue muy significativo porque una frase muy bella de uno de nuestros profesores de teología decía: hoy por esta ciudad pasa el meridiano de la fe. Qué bello saber que dónde está el sucesor de Pedro. No está él solamente, sino el legado de todo ese tiempo en el cual una persona ha recibido ese servicio, esa tarea de acompañar al pueblo de santo de Dios. Qué bonito, padre. Y en esos eventos en los que usted estuvo cerca al Papa. A mí me tocó propiamente una parte de coordinación, unas cositas de comunicaciones y todo eso. Pero como el preparar la visita fue también muy interesante porque hubo que pensar en ofrecerle al pueblo de Dios como una información muy sencilla sobre quién es el Papa. El hecho de saber que el Papa no es un jefe de Estado, sino un pastor. Que el Papa Francisco enfatizó eso que ya habíamos recibido de la figura de Benedicto, pero que Benedicto había recibido de Juan Pablo II, y Juan Pablo II del primero, y de Pablo VI, y así de para atrás de todos los papas. Es una presencia amorosa del Señor que acompaña a la gente, porque eso fue lo que le puso el Señor a hacer a San Pedro: cuide el rebaño. Y por eso el Papa lleva aquí el palio, ese signo en el cual se indica, lo tiene también nuestro arzobispo, que es una persona que tiene la tarea de cuidar una comunidad humana, de ser como Jesucristo, pastor para esas personas. Padre, ¿cuál es la expectativa de la Iglesia frente al proceso que sigue, el cónclave, esa decisión tan trascendental que van a tener que tomar, visto desde la fe, pues es esa imagen bella del Espíritu Santo también ahí, que es quien interfiere según la creencia para esa elección? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, a mí me parece muy gracioso que el cónclave lo volvimos como un evento de esos del mundo, porque la gente hace apuestas y todo. Allí en este momento están las apuestas. Es increíble, sí. Incluso hay un montón de frases que son muy comunes. El que entra al cónclave de papa sale de cardenal. Y empiezan a preguntar: ¿usted quién cree que va a ser? Es algo muy difícil de prever. ¿Por qué? Porque en un cónclave pasan cosas muy particulares, se mueven, no intereses simplemente, sino pensar quién puede atender una comunidad eclesial como la que estamos viviendo en unas situaciones como las que vivimos. Hay que pensar en la paz del mundo, hay que pensar en los conflictos que están presentes, hay que pensar en el legado que hemos recibido. Miren ustedes cómo hay una cosa muy bella: cada uno de los pontífices tiene un carisma, un modo de ser que se complementa con el anterior y con el anterior. Entonces ahorita el cónclave, ¿qué hace? Trabajar en la tarea de escoger un sucesor para el Papa. Y muy bonito lo que el mismo Papa Francisco dijo cuando la elección: los cardenales tenían la tarea de escogerle un obispo a Roma. Pero el obispo de Roma tiene otro título más lindo: obispo de la Iglesia Católica, es el pastor de una comunidad. Entonces hay que pensar en el mundo, no simplemente como las conjeturas. Claro que seguramente se moverán algunas consideraciones en ese estilo, pero no es escoger un gobernante, sino un pastor, que es lo que necesita el pueblo de Dios, que pueda comunicarse con el mundo, que pueda entablar una conversación seria, sólida y eficaz con la gente. Es lo que necesitamos en este momento, no tanto como un artífice de componendas ni un articulador de contactos con el mundo, sino una persona que le diga a los otros la verdad, que le diga a los otros los principios fundamentales, que le muestre esa carga humanista que tiene el mundo cristiano, que es tan significativo para la humanidad en este momento. Padre, finalmente, ¿cuál es ese mensaje que nos deja el Papa Francisco con su pontificado, pero también con ese testimonio de vida tan valioso? Bueno, vuelvo a repetir: cada uno de ellos tiene una imagen del rostro de Cristo, como una faceta. Es como cuando uno tiene un diamante que tiene esas aristas y esas facetas tan especiales. Él nos ha dejado un legado muy especial, que es la cercanía con el pueblo de Dios. De Benedicto recibimos sabiduría, de Juan Pablo II el acercamiento a ese mundo tan difícil que nos tocó. De Juan Pablo II recibimos también
un testimonio de fe muy profundo. De Juan Pablo I una sonrisa, pero también la experiencia de un pastor. De Pablo VI, un hombre que vivió conflictos muy duros en su momento. Este Papa nos deja un recuerdo muy especial. Nos dice, Cristo sigue vivo, actuando en una figura sencilla, en una figura cercana, en una figura que le recordó a la Iglesia que el pontífice no es un rey, sino un servidor del pueblo de Dios. Pues Padre, muchísimas gracias. Esas palabras hermosas nos siguen teniendo viva esa imagen del Papa Francisco, que seguramente perdurará para siempre en los creyentes, en las personas que de alguna manera pues veían en él, como usted bien lo ha dicho, también un testimonio de cercanía y de esperanza en esta humanidad. Padre Diego Uribe Castrillón, docente de Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, un gusto haberlo tenido con nosotros en Hablemos Temprano. Muchas gracias. Y muy temprano, felicidades. Y bien temprano, lo hicimos madrugar. 8 de la mañana, 23 minutos, ya